Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y conferencistas invitados para este diálogo, este panel que vamos a realizar sobre las 6 dimensiones claves para transformar la docencia en educación superior. Bueno, tenemos un panel bastante interesante con colegas que llevan mucho tiempo trabajando en estos temas, que nos van a presentar tanto enfoques teóricos, conceptuales, metodológicos, como prácticas, ¿sí? De lo que ha sido estos procesos de transformación. Los tiempos están bastante acotados, entonces voy a proceder rápidamente a presentarlos brevemente. Vamos a presentarlos de una vez a todos para no perder tiempo en los intercambios. Voy a presentarlos en el orden en que van a comenzar sus charlas. Les digo a los asistentes, la metodología cada uno va a hacer una pequeña presentación de su experiencia en lo que están trabajando y al final vamos a hacer un wrap-up, una conclusión y dejar un espacio de tiempo para poder tener el intercambio con los asistentes. Entonces, el día de hoy tenemos como invitados, como conferencistas invitados, al doctor Federico Malpica. Muchas gracias, Federico, de acompañarnos. Federico es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en las áreas de calidad e innovación educativa, desarrollo profesional docente, dirección estratégica, desarrollo organizativo, liderazgo y gestión del cambio, así como también en la transformación de la práctica educativa positiva, con más de 20 años de experiencia acompañando instituciones educativas. Federico es fundador y director del Instituto Scalae, con sede en Barcelona, España, un instituto dedicado precisamente a apoyar la labor de instituciones de educación superior en la profesionalización de la práctica docente, y es creador del modelo Sinapsia para la transformación educativa positiva en comunidades profesionales de aprendizaje y de la plataforma internacional Teacher Pro para el desarrollo profesional docente. Federico nos hablará brevemente un poco más en detalle de estas iniciativas. Bueno, también tenemos como segunda invitada, a la doctora Sara Elvira Galván Lozano. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, tiene un postdoctorado en Currículo, Discurso y Formación de Investigadores por la Universidad Técnica de Machala en Ecuador, y es licenciada y maestra en Pedagogía por la Universidad Panamericana en México. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana, de la cual nos va a presentar hoy un poco la experiencia, y es secretaria de investigación. Es catedrática a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, formadora de profesores en todos los niveles educativos. Entre sus líneas de investigación están la de actores y procesos de la práctica educativa, la práctica y enseñanza reflexiva, dirige y está vinculada con varios grupos de investigación en educación, instituciones e innovación, hace parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, de la Red Mexicana de Investigación sobre la Investigación Educativa, la Red MIE, y de la Red Internacional sobre Enseñanza de la Investigación, que es una plataforma internacional de práctica reflexiva. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para terminar este panel de honor, tenemos a la maestra Mónica Liliana Cortilia, que actualmente está concluyendo su doctorado en educación en la Universidad Intercontinental, pero ha recibido un doctorado honoris causa por la Universidad Americano Cultural. Es profesora en psicopedagogía en Córdoba, Argentina, licenciada en Ciencias de la Educación de la Secretaría de Educación Pública de México y maestría en Pedagogía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es docente con más de 35 años en el área psicopedagógica en diferentes niveles educativos y modalidades. Ha desempeñado funciones en el sector educativo, público y privado. En la UPAEP, que es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, ha sido asesora académica de rectoría y delegada de la Junta de Gobierno, acompañando a la institución en el desarrollo y la implementación del modelo educativo 2005-2015. Es autora de varios artículos y libros educativos y colaboró con el programa indicativo para el desarrollo de la educación abierta y a distancia de la CINED de la NUYES en México. Es miembro de la Red Nacional de Innovación de la Educación Superior de la NUYES y actualmente se desempeña como directora general de Desarrollo Humano en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Mónica, muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Bueno, para no hacer más largo y darle el espacio a nuestros conferencistas, Federico, te cedo la palabra, por favor, abre el micrófono. A nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo voy a tomar también, si tienen alguna duda, alguna pregunta directa a los conferencistas, pueden formularla en el chat que yo voy a estar monitoreando. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias primero también por la invitación. Y gracias a todos y todas por estar el día de hoy aquí para hablar un poquito de estas dimensiones clave para transformar la docencia en educación superior. Y bueno, intentemos en pocas palabras y en este tiempo que vamos a tener poder hablar un poco del modelo que hemos estado desarrollando digamos, y trabajando en el Instituto Scalay durante los últimos 15 años. Y vamos a ver algunos ejemplos concretos de instituciones de educación superior, como es la UPAEP y la UP, donde hemos trabajado también de mano a mano con ellos en este modelo, algunos resultados y bueno, esperamos también algunas conclusiones también incluso de su parte y poder hacer un pequeño diálogo al respecto. Así que, bueno, yo por mi parte, primero decir, ¿no?, que cuando hablamos de transformación educativa, obviamente sabemos, hay dos hechos muy concretos en la actualidad. El primero es que el mundo está cambiando rápidamente, entonces, por tanto, digamos, de alguna manera tenemos que poder dar nuevas respuestas, ¿no?, a las necesidades actuales a nivel educativo y por tanto es una transformación que es necesaria, ¿no? Sabemos que es necesaria y también porque, según los estudios internacionales, pues seguimos sin poder garantizar el aprendizaje que se pretende conseguir en el alumnado, es decir, sigue habiendo muchas diferencias entre clases dentro de una institución de educación superior y también entre diferentes instituciones de educación superior, lo cual, pues eso, digamos, no nos permite hablar aún de calidad educativa si cada semestre nuestros estudiantes se siguen tronando los dedos pensando a ver qué profesor me toca este año, ¿no? Entonces tenemos que avanzar, digamos, tenemos que transformar nuestras instituciones para ofrecer, digamos, consistencia en este proceso de enseñanza-aprendizaje y que, bueno, al final puedan ir desarrollando su perfil de egreso, ¿no? Y por tanto, el tema es que no es tan fácil cuando hablamos de transformación educativa porque las instituciones de educación superior son sistemas complejos y así hay que tratarlos y por tanto, ante un sistema complejo las soluciones no pueden ser simples, ¿no? Y muchas veces en educación superior, pues intentamos en la universidad introducir algún programa, introducir algún curso, introducir alguna plataforma y pensamos que con eso podemos ya darle la vuelta, pero vemos que durante un tiempo parece que funciona y luego poco a poco va otra vez hacia atrás. Y esa sensación como de cuando uno tiene una silla que está en el suelo, ¿no?, y la intentas levantar un poco, pero luego dejas de hacer presión y la silla vuelve a su posición original, digamos. Esto, digamos, son características de los sistemas complejos, estas, digamos, cualidades homeostáticas que tienen de mantenerse en equilibrio y de mantener el status quo, y por tanto, ¿cómo le damos realmente la vuelta, ¿no? Aquí hay la imagen de un bosque que también es un sistema complejo, ¿no? Entonces, si sembras 3 arbolitos, pues al final eso no va a dejar de ser un bosque quemado, ¿no? Para poderlo convertir otra vez en un bosque, hay que desarrollar de diferentes puntos y tener suficiente energía. O sea, ¿cómo hacemos para ayudar a una institución educativa a llegar a su punto de inflexión, digamos, un punto de no retorno? ¿No? En ese alzar la silla llega un punto en el que ya con suficiente fuerza le da suficiente fuerza y ya solita cambia de posición y ya no regresa a la posición que tenía anteriormente, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos en la educación superior? Nosotros lo que hemos investigado y desarrollado es que se necesita, por un lado, suficiente caudal, es decir, aplicar energía desde diferentes puntos de este sistema complejo que es la universidad al mismo tiempo, y entonces esto es lo que genera suficiente caudal, y luego persistencia, es la otra variable, ¿no? Es decir, mantenerse suficiente tiempo aplicando este caudal de energía desde diferentes puntos del sistema para hacer que poco a poco la organización llegue a ese punto de inflexión en el cual ya no hay retorno. Digamos, cuando una institución se sabe que ha llegado a su punto de inflexión, cuando todas las personas involucradas en estos procesos ya no se plantean hacerlo de otra manera que no es de la nueva manera que se ha ido consolidando, digamos, ¿no? Pero claro, esto necesita saber cuáles son esos puntos, ¿no? Cuáles son esos puntos que juegan un papel determinante para que realmente nuestra organización avance y cómo hacer para que realmente llegue a ese punto de inflexión y no haya vuelta atrás, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde entra un poco el trabajo que hemos ido desarrollando, ¿no? Por un lado, hay que, o sea, ¿qué necesita la transformación educativa? Y decimos transformación educativa positiva, porque no es solo transformar los procesos, sino es transformar las personas, digamos, ¿no? Y que lo vivan bien todo este proceso, ¿no? Por tanto, se trata, por un lado, de fijar el rumbo,
y establecer claramente qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan cuando acaben la formación, ¿no? Cuál es ese perfil de egreso, ese perfil de salida, esas finalidades formativas que pretendemos alcanzar. Luego, establecer en qué momento se encuentra la institución. Depende del momento del cambio en el que se encuentre, se pueden desarrollar unas u otras estrategias. Y eso es muy, muy importante para poder encontrar, digamos, el camino de menor resistencia para poder ir avanzando, ¿no? Y luego también desarrollar pequeños ciclos de mejora continua, no intentar hacer grandes cambios porque grandes cambios generan grandes resistencias y por tanto es mejor hacer pequeños cambios que generan pequeñas resistencias que somos capaces de gestionar como responsables y como docentes dentro de nuestra institución, ¿no? Y entonces esos pequeños cambios van haciendo que poco a poco, en espiral, se vaya desarrollando y se vaya llegando a ese punto de inflexión. Y aquí es donde hay que aplicar, digamos, en estos ciclos de mejora continuos, aunque son pequeños, la idea es aplicar suficiente caudal. Estamos hablando de 6 dimensiones del cambio, ahora las veremos, y también persistencia en planes anuales que permitan ir desarrollando estas estructuras de trabajo autónomas, ¿no? Y bueno, y finalmente, obviamente, evaluar el impacto, que es no solo evaluar cómo se desarrollan los docentes, digamos, ¿no?, en sus competencias, sino cuál es el impacto que tiene todo esto que estamos haciendo con ellos en el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, esta sería la otra parte importante, digamos, ¿no?, de este proceso. Cuando hablamos de las 6 dimensiones del cambio sistémico, es decir, cuáles son los aspectos que juegan un papel importantísimo en toda intervención educativa, en todo proceso de cambio, ¿no? Por tanto, si queremos un proceso de cambio que realmente actúe sobre todo el sistema y ayude a avanzar a la organización, no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que atender de manera consciente al menos estas 6 dimensiones, ¿no? Estamos hablando, por un lado, las creencias, que son muy poderosas. Si no cambian las creencias de los docentes, si no cambian las creencias de los responsables de la institución, de los responsables de los programas, no habrá un cambio concreto. Y por tanto, tenemos que trabajar sobre esas creencias, trabajar sobre las variables técnico-pedagógicas, obviamente, ¿no? Cómo programamos, cómo impartimos, cómo evaluamos, y además que esté alineado con ese perfil de egreso que queremos conseguir. Luego la cultura interna, que son muy poderosas para lo bueno y para lo malo, y además son acuerdos no escritos que muchas veces no se sabe bien qué hay, pero bueno, todo el mundo entiende. Y por tanto, esta cultura de trabajo tiene que estar apoyando ese cambio y esa transformación, y tenemos que actuar sobre esta cultura, que son difíciles de mover, pero sabemos que esas culturas se mueven a partir de los comportamientos de las personas que están dentro de una organización, y esos comportamientos se generan a partir de las dinámicas internas. Por tanto, si cambiamos las dinámicas internas, podemos cambiar los comportamientos y a su vez ir cambiando la cultura, ¿no? Y luego la parte del liderazgo también es muy importante, un liderazgo distribuido, un liderazgo participativo, un liderazgo que permita a las personas hacer, aprender sobre eso que hacen, equivocarse también, ¿no? Y a través del error también ir aprendiendo, un liderazgo, digamos, más transformacional. Y también son muy importantes los agentes educativos, juegan un rol. Los empleadores, los que están en las prácticas profesionales, los que acogen a los egresados cuando salen, las propias familias, obviamente los estudiantes, y todos los tenemos que sumar a este proceso de transformación. Pueden servir de ayuda o también pueden servir de barrera, por tanto tenemos que sumarlos y dejarles ser partícipes de este cambio, de esta transformación. Y finalmente la organización y gestión interna de la institución, que también puede servir de apoyo o puede servir de barrera para que no se den las cosas. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer una innovación, una transformación, pero la estructura organizativa que tenemos no lo acompaña, incluso a veces lo frena? Queremos desarrollar el aprendizaje colaborativo entre docentes, pero no hay ni espacios ni tiempo, digamos, ni apoyo para que los docentes puedan verse y trabajar entre ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la organización y gestión es muy importante también, juega un papel determinante, ¿no? Entonces, si atendemos estas 6 dimensiones, una intervención educativa puede tener más sentido, puede ser más eficaz y puede tener mejores resultados, ¿no? Y bueno, este es el qué y ahora el cómo, ¿no? Por último, el cómo es esto que hablábamos de los pasos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros somos, digamos, muy de crear pequeños ciclos de mejora continua porque hemos visto que es lo que mejor funciona, y además no operados solo de arriba hacia abajo, sino sobre todo operados de abajo hacia arriba, donde los propios profesionales generan, digamos, su comunidad, ¿no?, profesional de aprendizaje, que es una comunidad de colegas que son capaces de revisar lo que hacen, de transferirse información, de aprender unos de otros y de mejorar su práctica, digamos, ¿no? Y entonces esto lo hemos hecho ya, digamos, con un modelito, ¿no?, a partir de lo que llamamos el ADCAR, que es activación de conciencia, es la A de activación de conciencia, la D es de disposición estratégica,
La CHA es de conocimientos, habilidades y actitudes, por tanto, de desarrollo de competencias de los profesionales que trabajan en esa institución. Y finalmente la parte de reconocimiento y otra vez, ¿no? Este modelo funciona para ir alineando, digamos, todo lo que se hace en la universidad con el perfil de egreso del alumnado que pretendemos conseguir, ¿no? Que es el referente principal desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Y entonces, a partir de eso, esa aprendizaje que queremos conseguir, en la activación de conciencia está socializar bien ese perfil de egreso, que el docente no solo piense en su asignatura, sino que piense de manera, digamos, como más amplia, ¿no? En qué es lo que queremos, qué competencias queremos desarrollar en nuestro alumnado. Hacer un buen diagnóstico de necesidades y un análisis de la realidad de cómo estamos para tener un punto de partida sobre cómo nos vamos a ir desarrollando, y todo eso va activando la conciencia pedagógica, digamos, en la institución de los docentes y de los responsables. Luego, siempre en la disposición estratégica, hacer un buen plan estratégico, una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo de cómo vamos a ir operando y transformando poco a poco, digamos, en estos ciclos de mejora continua, y además operativamente qué podemos absorber en un año, digamos, ¿no? O en un periodo. Y eso es, básicamente es lo único que tendríamos que desarrollar en ese periodo, ¿no? Y a partir de aquí, la idea es que la institución vaya lanzando desafíos colectivos, y cuando hablamos de colectivos es si puede ser de todo el programa o de toda la universidad, de tal manera que todos se involucren, porque cuando todos están involucrados y tienen el mismo problema a resolver, pues digamos, se generan ganas de poder hablar con los demás, transferir información, ver a lo que los demás están haciendo, y eso es lo que genera también esta comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? Y entonces, la idea es lanzar esos desafíos colectivos de desarrollo profesional docente, y entonces ahí es cuando se va generando esos conocimientos, habilidades y actitudes a través de diseñar acuerdos metodológicos del profesorado, que llamamos pautas de trabajo común, donde los profesores crean sus propios acuerdos metodológicos en función de ese perfil de egreso para ir alineando prácticas, y luego los ponen en marcha. Y cuando los ponen en marcha, la idea es ayudarse entre iguales. Entonces aquí entra, digamos, sesiones de aprendizaje reflexivo y colaborativo, por ejemplo, sesiones clínicas, observación cruzada entre iguales, digamos, de este tipo de estrategias que también son formativas y que no es el curso, sino qué pasa después del curso, digamos, ¿no? Y ahí es donde realmente pues, se ve básicamente lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, lo podemos compartir con otros. Sabemos que los profesionales aprenden mejor con otros profesionales cuando logramos compartir nuestra práctica, digamos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esto es parte del modelo. Y luego, el reconocimiento, ¿no? Básicamente, por un lado, la evaluación 360, que un docente sea capaz de autoevaluarse, de coevaluarse entre colegas también, y de recibir una evaluación por parte de los responsables, y también evaluar el impacto en los estudiantes, digamos, ¿no? Y así tener un reconocimiento del docente en función no de cuántos títulos tiene, no de cuántos años lleva trabajando en la universidad, sino de cuál es su contribución, ¿no? La contribución en su clase, desde su metro cuadrado, al perfil de egreso del alumnado que pretende trabajar la universidad, y que es el compromiso que la institución tiene con su alumnado, digamos, ¿no? Y por tanto, reconocer ese talento docente y cómo se va desarrollando. Y otra vez, digamos, ¿no? Viene otro ciclo de activación de conciencia, disposición estratégica, desarrollo de competencia, reconocimiento, y esa es un poco la manera de trabajar que tenemos y que hemos sugerido a las universidades que nos acompañen en ese trabajo, y que ahora vamos a ver algunos ejemplos al respecto, digamos, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, yo lo dejo ahora aquí, y ahora al final, digamos, vamos a ver algunos ejemplos, y al final, pues, me permitiré también hacer unas pequeñas conclusiones, y luego, pues, abrir el micrófono para poder conversar. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Federico. Ahora le dejamos la palabra a la doctora Sara Elvira Galván. Adelante, Sara. Déjenme ponerlo en presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos, en América al menos, en Europa buenas noches. Y pues bueno, yo les voy a presentar el caso de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana Ciudad de México. Comentarles algunos aspectos de contexto. Somos una universidad privada que tiene 54 años de existencia. La Escuela de Pedagogía es la escuela fundadora. En la actualidad, pues ya hay muchas escuelas y facultades, pero siendo la Escuela de Pedagogía la escuela fundadora, pues tenemos ya 54 años de existencia, y con eso, pues más de 2.500 egresados en el área de la licenciatura en Pedagogía. Comentarles también que nuestra universidad tiene un modelo centrado en la persona, que nos ha permitido también pues poder arropar este criterio del modelo de rasgos de perfil de egreso. Somos esta universidad, y yo les voy a comentar algunos aspectos
que han sido relevantes a partir del trabajo que empezamos a hacer en 2016 sobre la redefinición del perfil de egreso. En 2016 nos dimos a la tarea, con el acompañamiento de Federico, de poder redefinir los rasgos del perfil de egreso de la licenciatura en pedagogía, donde establecimos 8 rasgos del perfil que se iban, podríamos decir, tratando de manera transversal en los diferentes semestres de la carrera. Teníamos rasgos de perfil que se atendían más durante los primeros semestres, durante los semestres intermedios y finalmente en los semestres profesionalizantes. Esta redefinición nos sirvió para darnos cuenta de cuáles eran como los puntos esenciales de nuestra licenciatura, lo que buscábamos formar en los egresados, siempre también atendiendo a las necesidades del contexto y del mundo laboral en el que ellos se iban a enfrentar. En el 2016, pues se hace una revisión del plan de estudios, se cambia de plan de estudios, y en 2019, de manera institucional, nos piden la migración curricular a resultados de aprendizaje. Programado esto también desde la Escuela de Pedagogía, que jugó un papel muy importante en esta migración curricular a resultados de aprendizaje de todos los programas de la Universidad Panamericana, no solo Campus Ciudad de México, nosotros tenemos Campus Aguascalientes y Campus Guadalajara, y entonces se actualizaron todos estos programas de licenciatura, ahora estamos en los de posgrado, a resultados de aprendizaje. Cuando nos piden en 2019 migrar a resultados de aprendizaje, para la Escuela de Pedagogía fue mucho más sencillo, no solo por el conocimiento que por el área de especialidad se tiene sobre estos contenidos, sino porque nosotros ya teníamos muy claramente definidos nuestros 8 rasgos del perfil de egreso. Y esto simplemente lo migramos a los resultados de aprendizaje del programa. Comentarles que esta migración curricular que se hizo de manera institucional en 2019 tuvo 4 niveles, ¿no? En donde se establecieron resultados de aprendizaje a nivel institucional, a nivel programa, en cuyo caso nosotros retomamos los rasgos del perfil de egreso, los resultados de aprendizaje de cada asignatura y los resultados de aprendizaje de cada bloque temático o unidad temática de los contenidos. A partir de esa migración curricular que se hizo pues de manera fast track, podríamos decir así, se ha buscado desde el 2019 una capacitación y acompañamiento docente, sobre todo para vincular los resultados de aprendizaje a las experiencias didácticas que los docentes utilizan en sus clases y sobre todo mostrar evidencias de aprendizaje que den respuesta a los resultados de aprendizaje. En esto hemos estado trabajando a partir de 2019. Pero pues, ¿qué pasa en el 2020? ¿No? Pues aparece la emergencia sanitaria, que estamos cumpliendo pues 19 meses en ella, y pues tuvimos, como en la mayoría de los países, por ahí alrededor del 19 de marzo del 2020, que empezar a dar clases de manera remota, ¿no? De un día al otro pasamos de la educación presencial a la educación remota, y pues esta definición que teníamos tan clara de los rasgos del perfil de egreso y el haber trabajado los programas de cada una de las asignaturas por resultados de aprendizaje, nos facilitó este paso, porque lo que hubo que hacer fue una adaptación a las circunstancias virtuales. Específicamente a partir de la emergencia sanitaria y el paso de un día a otro a dar clases en línea, pues se nos empezó a capacitar en estrategias de interacción en línea, ¿no? Considerando que esto era pues lo más importante, puesto que se tenía claridad en los rasgos del perfil de egreso, en los resultados de aprendizaje de cada asignatura, de cada contenido. Pero lo que había que buscar era nuevas estrategias que facilitaran el cumplimiento de esos resultados de aprendizaje y por tanto de los rasgos del perfil de egreso, utilizando pues estrategias de interacción en línea, ¿no? Este es el contexto. Y permítanme, esto ya se atoró. Un momentito. Bueno,
Entonces, lo que nosotros hemos vivido en estos 19 meses de pandemia, pues podríamos resumirlo de esta forma, ¿no? Gracias a esta alineación curricular de los rasgos del perfil de egreso, de los resultados de aprendizaje y de la capacitación que recibimos antes y durante la pandemia, además de la respuesta institucional, puesto que la universidad de un día al otro pues puso a nuestro alcance medios tecnológicos para poder impartir las clases, y sobre todo yo me atrevería a decir gracias al compromiso de los profesores que demostraron. El 70% de nuestros profesores son de asignatura, es decir, no es personal de tiempo completo, tienen otras cuestiones laborales que atender, pero gracias a estas tres cosas, ¿no? A la alineación curricular, a la respuesta institucional y al compromiso de los profesores, durante ese primer semestre del 2020, que fue el más caótico por tener que pasar de un día al otro a dar clases en línea, pues podemos decir que tuvimos el 100% de las clases en modalidad en línea y pues llegó al semestre a término de manera efectiva. Se logró la adaptación eficiente de los sílabos de las asignaturas, puesto que al tener claridad sobre los rasgos del perfil y los resultados de aprendizaje, simplemente lo que se buscó adaptar fueron estrategias de interacción online. También, pues con mucha sorpresa, pero también con mucho entusiasmo, pues alcanzamos que la evaluación docente fue superior a la ordinaria. En la universidad nos evalúan 2 veces al semestre, a la mitad y al final. Y tuvimos en ese semestre y en los semestres subsecuentes, hasta el de enero-junio del 2021, una evaluación docente superior a la ordinaria. Y pues lo que los alumnos y los profesores también manifestaron en una investigación que pudimos hacer al respecto, es que se había logrado pues un mejor manejo de experiencias de aprendizaje interactivas y colaborativas mediadas por tecnología. Es decir, valoraron inmensamente los estudiantes el trabajo realizado por los profesores y los profesores la ayuda y apoyo recibido por los estudiantes. Frente a este trabajo que realizamos, ¿cuáles serían las perspectivas de desarrollo o en dónde tendríamos que seguir trabajando? Pues ahora sabemos ya en la consolidación del modelo híbrido que estamos viviendo desde el mes de agosto y que pues después de pasar de estar en presencial a estar en línea, pues ahora tenemos alumnos en presencial y alumnos en línea y hemos tenido que ir consolidando este modelo, siempre atendiendo a este rasgo inicial del perfil de egreso y de los resultados de aprendizaje. Pensamos que habrá y seguirá habiendo una convergencia de clases en posiciones remotas y presenciales, o sea que el modelo de la universidad va a migrar hacia allá, ¿no? Tendremos pues alumnos en presencial, algunas clases en línea y quizás pues seguiremos con el modelo híbrido de alumnos en presencial y a distancia. Hemos recibido una capacitación docente durante todos estos 19 meses, tanto para el modelo en línea como para el modelo híbrido, con un comité intersedes que se formó llamado Apolo 21. Y lo que estamos haciendo específicamente en la Escuela de Pedagogía es que en breve haremos una nueva actualización del plan de estudios de la licenciatura en Pedagogía, basada en la alineación de los rasgos del perfil de egreso, ¿no? Aquellos rasgos que establecimos en el 2016, que serán una base muy importante, no es que se vayan a cambiar, pero tendremos que actualizarlo a las diferentes circunstancias. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias también por el respeto del tiempo. Entonces, bueno, le damos la palabra a Mónica para su presentación. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias tanto a Fernando, Federico y a Sara por la oportunidad de compartir con ustedes en esta
jornada, en esta mesa redonda, y muy buenas tardes y buenas noches a todos los colegas que se encuentran en este Congreso de las Américas sobre la Educación Internacional. Tendré el gusto de compartirles la experiencia de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, como darles un contexto institucional. Esta es una universidad de educación superior mexicana, particular, de identidad católica. Es importante compartirles que fue fundada por la comunidad de estudiantes y profesores universitarios. Justamente surge en un momento de convulsión social, económica y política, y distintos sectores de la sociedad poblana apoyaron para el desarrollo y la construcción de esta institución, que es un modelo de solidaridad social. Les comparto esto porque además es una institución que no tiene un dueño, sino que está conformada por una junta de gobierno que apoya a darle el peso y el soporte para que esta universidad siga un curso. Fue fundada el 7 de mayo de 1973. Si ustedes ven, vamos a cumplir en el 2023 50 años. Se generó con 2 escuelas, la primera de arquitectura y con administración de empresas. Luego justamente siguieron otras escuelas. Les podré compartir ahora cuántos programas estamos ofreciendo. Actualmente cuenta con una población de 17,000 estudiantes y alrededor de 2,000 profesores y colaboradores. En cuanto a los programas, tenemos en la modalidad escolarizada 109 programas, todos acreditados en licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. En la modalidad mixta, licenciaturas, maestría y doctorado, contamos allí con 25 programas. En lo que hace a la modalidad no escolarizada o en línea, nuestra experiencia es en 17 programas, tanto en licenciatura, especialidad y maestría. Acabamos de vivir un proceso de evaluación de QAs, donde este año por primera vez ingresamos, obteniendo 4 estrellas en temas de excelencia internacional, liderazgo educativo, visión global, en la búsqueda del bien común, y especialmente en los temas de las categorías de enseñanza, empleabilidad, internacionalización y articultura. Y 5 estrellas tuvimos denominación en el tema del desarrollo académico y la responsabilidad social. Esto como referentes o el contexto institucional. Bien, me parece importante poder compartirles a ustedes el modelo educativo U50, o sea, hacia los 50 años de la universidad. Este modelo tiene 3 dimensiones: el filosófica, la dimensión formativa y la dimensión pedagógica, en donde se ha construido justamente un enfoque de la pedagogía del bien común, donde buscamos en esta dimensión también fortalecer la formación de los profesores para generar experiencias significativas en nuestros estudiantes, pero también en los profesores, con la oportunidad de formar y cuidar el perfil del profesor desde su reclutamiento, selección y evaluación, los roles del profesorado, tanto en docencia, investigación, extensión de la cultura, en la tutoría. La formación del profesor tiene todo un plan de formación integral que lo acompaña desde su ingreso, durante toda su trayectoria hasta su salida, y un tema muy fuerte en la organización colegiada y la vida académica. Dentro del modelo educativo, creo que es importante hacer hincapié en 3 ejes que lo soportan. Uno es transparencia y compromiso organizacional, con toda la visión de identidad y valores UPAEP, fortaleciendo la formación integral, humanista, cristiana de estudiantes y profesores. El segundo eje es la transversalidad e interculturalidad, con esta visión también no solamente de aprendizajes activos y ahora justamente en multientornos, sino también en una visión de un currículum flexible y multimodal. Nosotros estamos trabajando justamente en resultados de aprendizaje con los Learning Outcomes que están planteados por carrera y a nivel de la institución. Y el siguiente eje tiene que ver con la transparencia y transformación
que aporta valor desde el liderazgo transformador y la promoción del bien común. El plan de formación integral que acompaña a los profesores justamente está orientado en esta visión de fortalecer el modelo educativo desde las distintas opciones formativas en 6 grandes bloques de competencias. Uno de ellos es identidad institucional, segundo, formación docente, liderazgo transformador, innovación y actualización, la cultura global, la gestión y la tecnología. Aquí no solamente se ofrecen cursos, seminarios, sino toda la trayectoria del profesor tiene la oportunidad de abonar a estas competencias. Y se han desarrollado 4 insignias digitales, unos en pedagogía del bien común, en las perspectivas globales, en el tema del liderazgo transformador y en herramientas digitales para la enseñanza, que, como decía la doctora Sara, desde el momento que iniciamos la pandemia, pues nos llevó a rotar y migrar a todo un modelo, primero totalmente en línea y desde agosto en un modelo híbrido. En cuanto al ejemplo como hemos trabajado en la universidad, en la UPAEP cuenta con un amplio recorrido en la formación de profesores, no solamente al interior de la universidad, sino también en los niveles de básica, media, superior y superior, ya que cuenta con programas de posgrados y especialidades que acompañan a la formación de profesores tanto a nivel de la región centro-sur como a nivel nacional. En este marco es que se le solicitó al doctor Federico Malpica, a quien le agradecemos profundamente, y desde el Instituto Escalare, que nos brindara este apoyo y un gran espacio de formación y aprendizaje para fortalecer tanto el modelo educativo como la participación de los profesores en niveles de bachillerato, licenciatura y posgrados, esta oportunidad de reflexionar y de construir, ¿no?, esta práctica docente con una orientación en este modelo educativo. Acompañados con el Instituto Escalae, tuvimos la oportunidad de realizar un diagnóstico a los profesores que se aplicaron en una prueba piloto, profesores de bachillerato, de licenciatura y posgrado, con esta mirada internacional que nos ayudó también a identificar las necesidades de formación y acompañamiento docente. Se invitó a los docentes, hizo esta muestra piloto, docentes a participar y a compartir estas experiencias desde una plataforma que es la que nos comentaba anteriormente el doctor Federico Malpica, que es la plataforma Teacher Pro, y a identificar allí los retos y las áreas de oportunidades que tiene cada profesor, y esto permitió también recuperar en los productos desde el diagnóstico. Se seleccionó en esta primera etapa el dominio como un gran reto, el dominio de la evaluación. Ahí participaron 35 profesores de distintos decanatos de las licenciaturas escolarizadas, agentes en la formación del modelo educativo 50 y el equipo del área de formación y desarrollo de talento desde la Dirección General de Desarrollo Humano. La experiencia de formación fue muy buena para los profesores, pudieron lograr el desafío en tiempo y también tuvieron grandes retos. Se implementó en una metodología a través de esta plataforma que les permitió no solamente ver, tener este desafío, crecer en un dominio también de manera autónoma, sino trabajar entre pares con otros profesores y con equipos de otras, digamos, de otras instituciones. Bien, hemos aplicado esta propuesta en 4 momentos. La primera fue en una evaluación diagnóstica donde se aplicó un instrumento. La segunda fue un plan de acción que nos permitió resolver en menos tiempo y mayor efectividad la participación de docentes en esta visión de comunidades profesionales de aprendizaje, donde profesores aprenden con profesores no en un curso, no solamente en un seminario, sino compartiendo estas buenas prácticas que los acompañan a esta mejora continua en los procesos tanto de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación. El siguiente momento es el seguimiento, se hizo a los profesores, tanto de forma virtual y presencial, y el cierre fue mediante la sesión de retroalimentación de los profesores que concluyeron el desafío. En la primera fase,
De los 35 en tiempo fueron 20 profesores que concluyeron el desafío y 15 que fueron su recorrido y se extendieron un poquito más, pero concluyeron esa formación docente. En la primera semana de octubre del 2019 se hizo el diagnóstico, en noviembre del 19 el plan de acción y en diciembre del 2020 se concluyó la primera fase. Les compartimos que en agosto de este año hemos iniciado la segunda fase ya de las comunidades profesionales de aprendizaje, participando invitando a todos los profesores y tomando 100 profesores en especial que están retomando los desafíos en 4 grandes competencias. En la categoría de planificación optamos por la competencia de procesos de aprendizaje, en la de impartición, la competencia de ambientes de aprendizaje, en la categoría de evaluación, seguimiento y tutorización, y en la de liderazgo, organización docente, que nos permite hacer como un recorrido de los profesores, digamos, a lo largo de estas competencias, buscando que después desarrollen las 16 competencias críticas en la docencia. Bien, para cerrar, en esta segunda fase estamos implementando a partir de este modelo de sinapsia que nos compartió el doctor Federico Malpica en esta plataforma, buscando avanzar en desafíos de aprendizaje docente con la finalidad de una visión de aprendizaje colaborativo y reflexivo entre iguales y también en un formato online, con la oportunidad de que puedan integrarse los profesores tanto de niveles y modalidades, o sea, de bachillerato, licenciatura, posgrado, como del campus Tehuacán o de los campus que tenemos y de las licenciatura, maestrías y doctorados de la universidad. Pues hasta aquí mi participación y con la oportunidad después de escuchar comentarios acerca de esta experiencia. Muchísimas gracias por su atención. Perfecto, Mónica. Gracias a ti y también gracias por el respeto del tiempo. Bueno, vamos a dejar 5 minutos a Federico para que haga un wrap-up, una conclusión y abrimos la sesión de preguntas, que ya tenemos algunas inquietudes. Adelante, Federico. Excelente, muchas gracias. Y gracias, Mónica, gracias, Sara, por las intervenciones. Y como ustedes han podido ver, pues bueno, son ejemplos, digamos, de aplicación de todo este trabajo que hemos estado desarrollando, ¿no? Dentro de esas aplicaciones podíamos ver claramente que estaba, digamos, el tema del perfil de egreso, ¿no? Como la estrella del norte, digamos, como aquella guía y referente pedagógico. Y luego, pues, incluía todo ese trabajo incluye trabajar con las creencias, incluye trabajar también con variables técnico-pedagógicas, como han visto, también con la cultura, el liderazgo, la relación entre agentes educativos y la organización y gestión. Entonces, bueno, simplemente para concluir, esto que ahora explicaba al inicio, pues como han visto es algo práctico, es algo que se ha llevado a la práctica en muchas instituciones. Aquí tenemos algunos ejemplos, incluso también de educación básica, educación indígena, por ejemplo. Esto es México, es una escuela indígena donde estuvimos trabajando con este modelo durante 2 años y los docentes, aquí están los docentes haciendo digamos, trabajando en desafíos, haciendo sus pautas de trabajo común. Luego lo llevaron a la práctica y lograron mejorar hasta 11 puntos porcentuales en las pruebas estandarizadas que llevaban a cabo. Esto es Barcelona, donde 2 instituciones también se han reunido y han podido hacer una comunidad profesional de aprendizaje entre docentes de diferentes instituciones que bueno, digamos, son de ámbito parecido, están geográficamente en el mismo lugar y por tanto pueden reunirse para pasarse información y también aprender de las pautas de trabajo común que están desarrollando. Esto es Perú. Aquí hemos ayudado al Ministerio de Educación en general. Están desarrollando una estrategia que le llaman ciclo de formación interna, que permite desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje en educación pública a lo largo de todo el país. Y están atendiendo a estos momentos ya a más de 10,000 docentes. Y finalmente, pues lo que ahora planteaba y explicaba muy bien Mónica sobre Teachers Pro, que es esta plataforma que desarrollamos en el 2016, con 16 competencias críticas para la docencia y que permite, digamos, es una especie de, no es una plataforma para hacer cursos, más bien es un acompañante del docente a lo largo de toda su carrera profesional, es lo que llamamos un espacio virtual de profesionalización docente, donde va acumulando, digamos, logros históricos de todo lo que va desarrollando,
va desarrollando desafíos que lanza su institución donde van trabajando, pero sobre todo lo interesante es que tienen que ir al aula, transferir, recoger información, subir la evidencia y luego tenemos que publicarla. Y tenemos un sistema de peer review que permite hacer la revisión entre iguales de todo lo que están trabajando en Teachers-Pro. Por tanto, los docentes aprenden trabajando con otros docentes. Y lo que hemos visto con esta plataforma es que aunque los docentes no se vean las caras y muchos de ellos no se han conocido nunca presencialmente, son capaces de compartir, son capaces de avanzar, son capaces de aprender entre iguales, digamos, ¿no? Entonces realmente nos está funcionando esto de las comunidades profesionales de aprendizaje online y de hecho a nivel internacional, ¿no? Y bueno, pues algunas, digamos, de las instituciones que acompañamos o que hemos acompañado en estos años, tanto a nivel, como decíamos, de educación básica, como también a nivel de educación superior. Y bueno, pues creemos que realmente está siendo útil para las instituciones que están aplicando estas metodologías, digamos, ¿no? Y bueno, simplemente como conclusión, por un lado está ¿qué hay detrás de todo esto que hemos hablado? Por un lado está la gestión del cambio complejo, ¿no? Eso de los sistemas complejos y por tanto, ¿cómo se gestiona el cambio? Se gestiona bien el cambio complejo cuando hay una visión compartida, es decir, un norte. Por eso es tan importante el perfil de egreso, definirlo bien, socializarlo bien y que todo el mundo entienda que es allá donde tenemos que llegar con nuestros estudiantes. Consenso, ¿no? Que realmente se realice un consenso sobre cómo vamos a enseñar para que se aprenda esto que queremos que se aprenda. Darles oportunidades a los docentes de desarrollar habilidades y por tanto necesitan tiempo, necesitan espacios, necesitan soporte. No basta con un webinar, con un curso, sino lo importante es qué pasa después de ese curso, qué pasa después del webinar, cómo les damos seguimiento, cómo les damos soporte para que puedan transferir, hacer un puente entre teoría y práctica, digamos. Todos los cursos de formación, por más prácticos que sean, son teoría. La práctica está en el aula, cuando vamos al aula y transferimos. Entonces, tiene que haber ese apoyo para poder transferir, ¿no? Luego, que haya incentivos y, por tanto, que esté atado todo esto, todos esos planes de desarrollo al reconocimiento de los docentes e incluso a categorías profesionales docentes, que haya recursos para implementarlo, como hemos visto, no es algo que se pueda hacer en 2 meses, o sea, es algo que se va trabajando a medio plazo, y luego un buen plan de acción para una hoja de ruta que permita ir trabajando eso poco a poco, digamos, ¿no? Como ven, son procesos que duran años, como ya lo han visto con las colegas, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque si tenemos todo, pero nos falta la visión compartida, nos falta ese norte, ese perfil de egreso que compartamos entre todos, se genera confusión, aunque tengamos todo lo demás, ¿eh? Si tenemos todo, pero no hay consenso, no nos hemos dado el tiempo de generar un consenso sobre cómo vamos a enseñar, cuáles son los aportes metodológicos que vamos a alinear entre todos, pues se puede acabar habiendo un sabotaje, digamos, ¿no? O sea, nadie estaba realmente convencido, lo habíamos hecho porque nos habían dicho, pero realmente no lo han comprado, no han comprado la idea, no están en el proyecto, digamos, ¿no? Si tenemos todo, pero no nos damos el tiempo, no le damos el tiempo a los docentes para desarrollar esas habilidades y esas competencias, se va a generar ansiedad. Pero me pides una cosa, luego me pides otra, luego me pides otra, y no han tenido tiempo de realmente implementarlo y hacerlo propio, ¿no? Si tenemos todo, pero no hay incentivos, se pueden generar resistencias, digamos, ¿no? Si al final me van a reconocer igual que el docente al lado que no hace nada en su clase y nunca ha mejorado nada, pues entonces es difícil, digamos, ¿no? Se pueden generar resistencias. Por tanto, es importante ese reconocimiento, además de recursos, porque si ponemos todo en la mesa, pero luego no pueden comer y no les damos los recursos me refiero a tiempo, espacio y soporte para que puedan desarrollar esas comunidades profesionales de aprendizaje, para que puedan compartir su práctica, para que puedan aprender entre iguales, se puede generar frustración. Y finalmente, si tenemos todo, pero no tenemos un buen plan de acción, pues se puede generar caos, ¿no? Entonces, bueno, como no queremos ni caos, ni frustración, ni resistencias, ni ansiedades, ni sabotajes, ni confusión, lo que queremos es cambio, por eso la idea es trabajar con todos estos aspectos, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por último, a nivel de cultura profesional, pues yo creo que colegas, creo que este es nuestro siglo, el siglo XXI, ¿no? Así como el siglo XX fue el siglo en el que la profesión de la medicina, la profesión de los médicos se desarrolló mucho, digamos, a nivel profesional, y de cómo operaba un médico al inicio del siglo XX, ¿no? Esto es una serie de televisión de Nick, ¿no? Que es en un hospital de Nueva York a principios del siglo XX, con la gente fumando en los quirófanos, no se ponían guantes, en cada capítulo se les moría un paciente. Pues ahora, hoy día, ¿no? Esto es una fotografía de un quirófano Optimus en el Hospital Clínica aquí en Barcelona, que ya pueden operar con 5G, donde incluso pueden operar a distancia, ¿no? Entonces su profesión ha avanzado mucho en un siglo, y nosotros también tenemos que poder avanzar en este siglo XXI, que es el siglo de la educación. Para mí es el siglo de la educación. ¿Y qué necesitamos? Lo mismo que hicieron los médicos, solo hicieron 3 cosas en este siglo XX, ¿eh? Fundamentación médica, ningún médico te hace un tratamiento si no está fundamentado en la ciencia. 2, trabajo colegiado, los médicos trabajan en colegiado, se reúnen para avanzar, para mejorar, tienen sesiones clínicas, tienen observación entre iguales, etc.
Y finalmente, mejora de la práctica médica. Siempre están procurando hacer las cosas mejor. Lo vimos con la pandemia, como al principio se morían los pacientes porque no sabían bien cómo tratarlos, y ahora ya, pues sí, están enfermos y todo, pero se mueren menos también, ¿no? Y eso básicamente es lo que requeríamos en educación superior. Fundamentación pedagógica, que ningún profesional de educación, simplemente dé las clases sin saber por qué hace lo que hacen, sino que todos sepan por qué hacen lo que hacen en el aula. Trabajo colaborativo, o sea, la docencia no es una profesión solitaria, no puede serlo porque el perfil de egreso que se nos pide es muy amplio y nadie puede ser capaz de enseñar todo eso por sí mismo, ¿no? Tenemos que hacerlo en equipo y de manera colaborativa. Y además mejorar la práctica educativa, porque yo creo que es lo que nos piden las generaciones, que cada vez vayamos a más y podamos ir dando respuesta a todo lo que nos vamos enfrentando, como ya lo que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Así que, bueno, la invitación es a esto. Y por último, una frase, como resumen un poco de todo lo que hemos visto, ¿no? Yo diría que la transformación educativa es básicamente cambiar la naturaleza del sistema. No es hacer un pequeño cambio, es cambiar, digamos, la manera en la que vemos, ¿no?, la educación superior. Se refiere a crear una visión compartida del aprendizaje a conseguir, construir un modelo de entidad educativa que pueda proveer ese aprendizaje a nuestros estudiantes y después inspirar, empoderar a todos los profesionales y otros agentes educativos también que trabajen con todas sus fuerzas mediante una estrategia efectiva que tenga estos pasos en generar los hábitos colectivos necesarios para hacer realidad la educación deseada. Así que bueno, pues quería terminar con esto. Muchísimas gracias y bueno, dejo el micrófono a Fernando. Federico, muchísimas gracias por esta conclusión, este wrap-up bastante pertinente, y sobre todo este panorama, como esa hoja de ruta que presentaste, donde realmente cualquier deficiencia pues va a tener un resultado que no es el adecuado. Mira, nos quedan 5 o 6 minutos. Hay una pregunta que nos viene del sur de Chile, de la Universidad Austral. Viene para Federico, pero yo les tendría también la participación a Sara y a Mónica, porque me parece que tiene también una carga importante en cuanto a la experiencia práctica. Mira, la pregunta es que cómo se logra en universidades, estamos hablando acá de universidades de cierto tamaño, hablan de mínimo 1.500 docentes, estamos hablando de universidades grandes, ¿sí? Cohesionar alrededor del modelo de transformación que se ha presentado. Es decir, en el sentido de qué acciones concretas se podrían llevar a cabo para el primer paso, que es la activación de conciencia, ¿sí? Y que realmente creo que es uno de los temas más complicados, porque estamos hablando de algo que no es menor, o sea, estamos hablando de una cultura de innovación que no es algo que se modifica en un fin de semana. Entonces, Federico. Sí, digamos, tenemos que, primero, yo creo que es importante saber que las comunidades profesionales de aprendizaje, digamos, entre más grandes son, de menos influencia tienen. Y por tanto, es importante que dentro de las universidades, aunque sean muy grandes, puedan trabajar por cuerpos académicos. Nosotros siempre es lo que recomendamos. De hecho, muchas de ellas ya están estructuradas en cuerpos académicos. El problema es que esos cuerpos académicos a veces son de nombre o se trabajan solo cuestiones disciplinares, pero no profundizan en cómo enseñamos en el aula, digamos, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, primero tiene que haber una toma de conciencia que no es solamente de las asignaturas o del programa, sino es de qué queremos que aprendan, cuáles son las competencias que tienen que desarrollar. Y muchas de ellas no son solamente disciplinares, sino que también son transversales, o sea, son inter y metadisciplinares, ¿no? Por tanto, por eso es tan importante comenzar con el perfil de egreso de cada una de esas carreras, de cada uno de esos programas, y que ese cuerpo docente, que es ese cuerpo académico, entonces pueda formar su comunidad profesional de aprendizaje para irse poniendo de acuerdo en cuáles son las metodologías alineadas con ese perfil que vamos a trabajar entre todos, que vamos a aplicar entre todos y que vamos a aprender a desarrollar entre nosotros, digamos, ¿no? Y entonces es cuando se comienza a configurar esa comunidad profesional de aprendizaje. Y esto puede funcionar para una universidad de unos cuantos docentes a una universidad de miles de docentes, es decir, porque al final esa estructura es la que permite replicar este modelo, ¿no? Ok, perfecto, Federico. Sara y Mónica, yo les escuché, además quisiera como ampliar un poco, porque les escuché, no recuerdo a cuál de las dos, que habla del tema de los docentes de cátedra o los docentes que no son profesores titulares. Imagino que eso pues crea una situación, una complicación adicional, ¿no? Porque no son profesores de tiempo completo. Entonces, ¿cómo, rápidamente, porque acá a las 4:30 nos van a cortar, minuto y medio, Sara, cómo enfocarías tú qué recomendación darías a la pregunta?
Yo creo que lo primero es que las autoridades académicas estén convencidas del cambio, ¿no? Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que sepan gestionar que va a haber tanto frustración como resistencia al cambio, ¿no? Eso es muy importante. Y después me parece que la capacitación continua es la base para todo. Vas a ir mi respuesta. Gracias, Sara. Mónica. Bien, muchas gracias. Creo que retomando tanto lo que dijo el doctor Federico como la doctora Sara, para mí hay un tema importantísimo que es generar también una cohesión en los profesores. Nosotros contamos con 1.200 profesores de hora de asignatura y 800 que son de tiempo completo. Entonces tienen que tener capacitación e informaciones ambos. No pueden estar pensados que están de manera separada. Entonces, visión institucional, trabajar desde esta visión compartida el modelo educativo para que tengan la oportunidad de formar ese perfil de egreso, ¿no? Institucional, que se buscan los resultados de aprendizaje de los estudiantes, pero también fortalecer el perfil del profesor. No solamente desde un espacio de cursos, seminarios, como comentaba, en el plan de formación integral de los profesores, sino a partir de estas experiencias compartidas en academias, cuerpos académicos, donde tengan la oportunidad realmente de aprender con otros, de construir metodologías y de tener la oportunidad de revisar lo que están haciendo para mejorar. La mejora de la práctica es con los otros profesores, no de manera aislada. Yo creo que esta visión compartida es un elemento muy importante. Le podemos poner todas las condiciones a los profesores, y lo digo desde un ámbito de gestión que se generan condiciones, pero si la academia y la visión de gestión educativa no van a la par y conjuntamente a este logro común, pues creo que tenemos buenos profesores formados, pero no con una visión de comunidades profesionales de aprendizaje. Muchas gracias. Ok, perfecto, Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Creo que sí era importante ver esta perspectiva de ustedes porque pues obviamente suena bien el discurso, ¿no? Pero en el día a día, la práctica, estamos hablando de cambio de mentalidades, el mindset, la cultura, no son temas menores y más a veces en profesiones que no solamente es la cuestión del el número, la talla de la institución, el tipo de contrato que tiene el profesor, etcétera, sino si a eso le agregamos si es una universidad pública, una universidad privada, están los sindicatos, está, bueno, realmente es bastante complejo. Bueno, muchísimas gracias entonces para cerrar a nuestros invitados, a nuestros panelistas, Federico, Mónica, Sara, ha sido un placer realmente, creo que ha sido muy vívida el intercambio. Federico nos colocó ahí un enlace que es donde están las presentaciones, igual dentro de los anales del CAEI pues van a quedar todas las presentaciones y van a quedar las grabaciones para que las puedan posteriormente consultar. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por su generosidad, por haber colaborado en esta experiencia. A nuestros invitados también muchísimas gracias, esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, pues invitarlos a que continúen disfrutando de la programación del CAEI. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, Hasta luego. Gracias. Perfecto, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. A todos.